¿Quién o qué guiaba a los hijos de Israel cuando escaparon de Egipto? No marchaban solos. Iban vigilados por algo que nadie ha podido explicar hasta el día de hoy. De día, sobre sus cabezas, aparecía algo parecido a una nube. Pero no era una nube normal. Su forma era demasiado extraña, casi perfecta, y a veces brillaba como si fuera de metal. Flotaba quieta en el cielo, siempre en el mismo lugar, siguiéndolos en silencio, como si los estuviera vigilando. No se movía con el viento ni se deshacía bajo el sol. Algunos decían que tenía un borde azul que parecía fuego eléctrico. Otros juraban escuchar ruidos extraños, como un zumbido lejano, como si dentro hubiera algo funcionando. Era una sombra en medio del desierto ardiente que los cubría del calor. Pero al caer la noche, esa nube cambiaba. Se encendía como una columna de fuego que iluminaba la arena, lanzando destellos rojos y dorados que hacían temblar a los más valientes. No era una luz tranquila, sino una que vibraba y pulsaba. A veces la columna lanzaba rayos hacia el suelo, quemando la arena y dejando marcas que nadie se atrevía a tocar. Hace mucho tiempo, cuando las historias del desierto se contaban de boca en boca, la gente hablaba de algo extraño. Una columna que no era nube ni fuego, que flotaba en el cielo y los vigilaba, como un ojo silencioso que sabía más de ellos que ellos mismos. Se movía sola, protegía y al mismo tiempo observaba, y su luz mostraba caminos que ningún humano podía ver. Pero cuando los escribas comenzaron a escribir las historias, para que todos las conocieran, muchas cosas se perdieron. La columna misteriosa se convirtió en nube de día y columna de fuego de noche. Los escribas pensaban que los detalles extraños podían confundir a la gente o hacerles dudar del poder de Dios. Por eso contaron la historia de forma más simple, mostrando solo un milagro divino. Los ancianos decían que era la gloria de Dios, pero otros, en voz baja, murmuraban que no era gloria, sino un poder extraño, como una máquina del cielo que respiraba y vigilaba. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose dentro del resplandor, figuras que no parecían humanas. Otros aseguraban escuchar un zumbido grave, casi como un rugido metálico que hacía doler los huesos. Esa luz, más que guiar, parecía observar desde arriba. Lo más inquietante era que la columna parecía pensar. No se movía al azar, ni se dejaba llevar por el viento. Cuando el pueblo debía descansar, se detenía, suspendida en el aire, como si esperara a que ellos también lo hicieran. Y cuando era hora de caminar, avanzaba lentamente, marcando el camino con precisión, sin perder un solo paso. Parecía conocer cada piedra, cada desvío del desierto, como si tuviera mapas. Antes de continuar, te pido de favor nos apoyes en compartir este video y regalarnos un like. Te lo agradeceré infinitamente. Gracias. Continuamos. A veces lanzaba destellos que iluminaban figuras en el horizonte, mostrando lo que estaba por venir, y otras veces parecía envolverlos en un resplandor cálido, extraño, que daba paz, pero también algo de miedo. Algunos creían que era la mano de Dios guiándolos. Otros empezaban a sospechar que era algo mucho más antiguo y poderoso, un ser o una máquina del cielo que podía ver todo y decidir el destino del pueblo sin que ellos comprendieran cómo. Y aunque avanzaban con fe, un miedo profundo crecía en sus corazones, que no eran un pueblo elegido, sino un experimento, observado por un poder desconocido, fuerte y despiadado, que podía decidir su destino en cualquier momento. Y la columna, incansable, seguía ahí, siempre adelante, siempre vigilante, como si supiera cosas que ellos nunca podrían entender. Pasaron días y noches interminables.
Cuando el sol caía, nuevamente la columna se encendía como un faro vivo. La gente rezaba, pero en secreto sentía miedo. La luz no solo los guiaba, también parecía mirarlos, estudiarlos, medirlos. Cuando el desierto se volvía peligroso, con tormentas de arena y caminos traicioneros, la columna aparecía sobre las dunas, mostrando rutas que nadie podía ver por sí mismo. Algunos decían que su resplandor podía derretir rocas o alejar bestias. No solo los guiaba, los protegía y los vigilaba al mismo tiempo. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas siguieron su largo viaje por el desierto, siempre bajo la mirada de la columna de nube y fuego. Pasaron varios días hasta que llegaron al pie del monte Sinaí. Allí, los ancianos temblaban al mirar hacia arriba. Sobre la cima, la columna brillaba con un fuego tan intenso que nadie podía mirarlo directamente. Algunos decían que parecía quemar la roca, con chispas que saltaban y sombras extrañas dentro de la luz. Moisés, valiente y curioso, subió al monte. Entró en medio de la nube brillante, y los israelitas solo podían imaginar lo que había dentro. La Biblia dice que se encontró con la gloria de Jehová, pero si lo miramos hoy, parecía más una nave o una estructura extraña, llena de luces que se movían y ruidos que nadie podía describir. La nube lo rodeaba y lo separaba del mundo, como si solo alguien elegido pudiera entrar allí. Cuando Moisés regresó, traía instrucciones, planos, reglas y objetos sagrados que debían construirse exactamente como los había visto. El pueblo estaba asombrado, pero algunos empezaron a pensar que lo que Moisés vio no era solo un milagro, sino algo mucho más poderoso, que los había estado observando y guiando desde el cielo durante todo el viaje. Y así terminó el largo viaje del pueblo por el desierto. La columna desapareció, pero su presencia nunca se borró de sus recuerdos. Algunos la recordaban como el fuego de Dios, otros como una máquina viva que los había observado y guiado desde lo alto. Nunca supieron si fueron elegidos por la divinidad o estudiados por un poder desconocido. Lo que sí sabían era que algo los acompañó siempre, invisible y silencioso, decidiendo cuándo caminar, cuándo descansar, cuándo sobrevivir. Y aún hoy, cuando alguien mira el cielo y ve una luz extraña o una nube que se mueve sin viento, se pregunta, ¿será un milagro o un ojo del cielo que todavía vigila, esperando que aprendamos algo que aún no entendemos? Porque a veces, lo divino y lo extraño no están separados. Se entrelazan y nos dejan más preguntas que respuestas. Siempre misterioso, siempre presente, siempre observando. Gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas en nuestros canales y si te gustó este testimonio lo compartas. Gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.